¿Qué tal? Bienvenidos al tercer módulo del mejor curso de trading del mundo. Y sí, esta vez sí es el tercero. Bienvenido al canal de Bitcoin, donde hacemos trading a lo grande y donde estás aprendiendo a hacer trading a lo grande. En los módulos pasados vimos un poco de teoría, conceptos básicos sobre qué es lo que realmente es el trading y con qué podemos operar. Y ya en este módulo sí empezaremos ya a irnos a la práctica, a irnos a lo que de verdad yo sé que te interesa. Ver cómo es que podemos hacer trading en un gráfico. Ver cómo podemos saber los movimientos que hace un precio para de esa manera poder saber cuándo comprar y cuándo vender. ¿Qué vas a aprender en este módulo? Aprenderás qué es un gráfico, cuáles son los tipos de gráficos, cómo interpretar los gráficos y también cómo usar los gráficos en la mejor plataforma para leer gráficos de trading que hay en el mundo. Así que empecemos con un poco de concepto, ¿no? No voy a ahondar mucho en esta parte porque lo más práctico es verlo en la pantalla, pero para que lo entendamos. ¿Qué es un gráfico de precios? Un gráfico de precios es un recurso fundamental en el análisis técnico, porque allí se ven reflejados los movimientos que tiene un activo en contraposición con el valor que tiene en otro activo. Por ejemplo, tú sabes que el Bitcoin hoy por hoy está alrededor de los $40,000 cuando grabo este video. Entonces tú vas a ver en un gráfico los movimientos que ha hecho el Bitcoin cuando ha subido de 40,000 a 65,000, luego cuando bajó de 65,000 a 36,000, después cuando volvió a rebotar hacia los 44,000 y volvió a bajar. Todo eso se ve reflejado allí y esa información nos sirve para saber, o por lo menos para tener mayores posibilidades de aciertos a la hora de realizar nuestras operativas de trading. Hay varios tipos de gráficos. Hay gráficos de líneas, que es el más básico de todos. Hay gráficos de velas, dentro de los cuales hay más subcategorías: velas japonesas, velas rey, velas Heikin Ashi y otras. También tenemos el gráfico de barras, que es un poco clásico, y gráfico de órdenes de compra y de venta. Pero a nosotros no nos interesa casi nada de eso, sino un gráfico básico de velas japonesas, que es el más común y en el que nos estaremos centrando porque es como, digamos, la base actual para hacer el análisis técnico. Actual no, desde hace bastante tiempo ya. Entonces, bueno, no me enrollo más y vamos hacia la pantalla, a la computadora, al ordenador, como lo llames de tu país, y estaremos analizando a profundidad qué es un gráfico de precios y cómo utilizarlo. Bueno, ya estamos aquí en la computadora, en el ordenador. Lo primero que vamos a hacer es abrir Google y escribir TradingView, ¿verdad? Esta aplicación que tenemos acá, esta página web, TradingView. Hacemos clic sobre ella. TradingView es la plataforma de trading más grande del mundo. Aclaro que no es un broker, no es una plataforma en la que tú puedas abrir y cerrar operaciones. No, es simplemente para analizar gráficos. Y aunque normalmente TradingView está integrada en los exchanges y en la mayoría de brokers, es preferible utilizar la versión completa, ¿verdad?, en su página web, porque es mucho más fácil que directamente en un broker. Además, para este tutorial nos viene de maravilla porque lo que queremos es aprender a leer los gráficos y a identificar qué es la información que nos quieren transmitir. Bien, una vez que abramos TradingView, tenemos que iniciar sesión o registrarnos con nuestra cuenta, con nuestro correo. Lo más fácil es hacerlo con Gmail, pero bueno, eso no voy a explicar cómo se hace, es muy sencillo. Nos vamos acá a gráfico, hacemos clic, ¿verdad? Y se nos va a abrir el gráfico donde podremos ver reflejado el precio de un activo y sus movimientos con el paso del tiempo. Como les expliqué, hay diferentes tipos de gráficos y se los voy a enseñar en todos uno por uno para que vean cómo se ven. El más básico de todos es aquí, miren, le damos aquí clic y ponemos gráfico de línea. Es algo así como esto. La verdad considero que se ve bastante feo y para predecir cómo serán los movimientos del precio es muy poco práctico porque otros tipos de gráficos nos proporcionan más información y además que bueno, es feo, es incómodo. Luego tenemos, ¿verdad? Nos vamos acá, los gráficos de barras. Estos son los clásicos instrumentos que
que nos ayudan a ver dónde inicia y cierra un precio y cuáles han sido sus máximos y sus mínimos. Ya entraremos en detalle. Sin embargo, considero que leer este tipo de gráficos, aunque es sencillo, tiende a ser doloroso para la vista, ¿no? Y aunque la información que nos proporciona es la misma que la de las velas japonesas, las velas son mucho más fáciles de utilizar. Así que le damos aquí y le damos en velas. Velas huecas es lo mismo, pero simplemente con otra apariencia. Le damos en velas y se nos cambia a este tipo de gráfico, que es un gráfico de velas. Para que entiendas lo que es una vela japonesa, es la representación gráfica de un precio en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, si te fijas acá, le damos clic, ¿verdad? Y tenemos las temporalidades. Tenemos 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos y así hasta llegar hasta un mes. Vamos a dejarlo en 1 hora, ¿verdad? Para explicarlo de una manera más sencilla. En un gráfico de 1 hora, cada vela japonesa representa lo que ha hecho el precio en 1 hora. Por lo tanto, aquí podemos ver movimientos que suceden a lo largo de un día, o bueno, de varios días si corremos el gráfico. Eso quiere decir que 24 velas de 1 hora forman una vela de un día, ¿verdad? De todas formas, para no ahondar en detalles en lo que son las velas japonesas, recuerda que tengo un curso completo de velas japonesas que te lo voy a dejar acá en esta tarjeta para que, bueno, lo veas y entiendas mejor lo que son las velas japonesas. Ok, una vez que tengamos nuestro gráfico abierto, vamos a entender cómo funciona. El gráfico está compuesto por un eje vertical y un eje horizontal, el clásico plano cartesiano que nos enseñan en las escuelas. Tiene el eje de las X y el X de las Y. Entonces, lo que ocurre de izquierda a derecha es el tiempo, ¿verdad? Si nos ubicamos, vamos a cerrar la publicidad de acá. Si nos ubicamos acá, vemos que tenemos fecha del 24 de febrero a las 3 de la mañana. 24 de febrero a las 3 de la madrugada. Y vemos que pasa el tiempo, va corriendo hasta que estamos acá en 5 de marzo a las 19, ¿verdad? De la tarde, que es la hora en que estoy grabando este video. Entonces, de izquierda a derecha es el transcurrir del tiempo, ¿verdad? De cada periodo, que vemos que cada vela representa un periodo. Es decir, 24 de febrero a las 2, luego 24 de febrero a las 3, a las 4, a las 5 y así sucesivamente con cada vela. E igualmente, si nosotros cambiamos a un gráfico de un día, ¿verdad? Y lo acomodamos, veremos que ahora cada vela representa un día. Por ejemplo, si tomamos acá esta última, vemos que esta vela grande de aquí es del 28 de febrero, luego otra del 1 de marzo, otra del 2 de marzo, 3 de marzo, 4 de marzo, 5 y 6. Y así sucesivamente. Lo mismo aplica para 5 minutos, ¿verdad? Ampliamos esto acá porque los movimientos son chiquititos. Pero igualmente cada vela indica lo que hace el precio cada 5 minutos. Una vela verde significa que el precio ha subido y una vela roja significa que el precio ha bajado en ese transcurso de tiempo. Y en función de los patrones de velas que tengamos y de las combinaciones de velas, podremos obtener algunos datos interesantes. Pero eso lo puedes ver en el curso completo de velas japonesas, así que ve a verlo. Por lo menos los primeros capítulos, entiende los primeros capítulos, luego de ver este mismo video y podrás aprender más sobre las velas japonesas. Ok, volvamos al gráfico de 1 hora que tiene movimientos un poco más claros para explicarte mejor. ¿Cómo vamos a interpretar la información que nos está dando el gráfico? Bueno, sin ahondarnos en lo que es el análisis técnico a profundidad, ¿verdad? O sea, las probabilísticas y patrones, vamos a explicar cómo funcionan los movimientos de los precios. Como puedes ver, acá los precios funcionan con ondas, es decir que el precio sube, baja, sube, baja, sube y así sucesivamente en ondas. El precio no hace esto, aunque de aquí hasta acá podemos dibujar una línea recta, el precio no hace eso. El precio funciona por ondas, ¿verdad? Y en estas ondas nosotros podemos identificar lo que son
los precios máximos y los precios mínimos. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar tenemos que identificar una zona baja, una zona en la que el precio haya disminuido. Como vemos acá, venimos de esta zona. En la parte derecha, en esta barra que tenemos acá, podemos ver el precio que tiene el activo. Entonces, si partimos desde este punto, vemos que estaba el precio alrededor de los $34.700. Pero luego de esta zona, el precio rebota hacia arriba y llega hasta los 39.000. Por lo tanto, identificamos esta zona como un mínimo. Esto es un mínimo. Es la parte mínima o el precio mínimo que alcanzó el activo en determinado periodo de tiempo. Luego vemos que el precio sube, ¿verdad? Sigue su curso hasta acá. Pero en esta zona el precio no quiere seguir subiendo, sino que él retrocede nuevamente hasta acá, ¿verdad? Formando acá un máximo. Y así sucesivamente. El precio continúa de esa manera siempre, formando mínimos y formando máximos. Además, durante todo este recorrido vemos que se forman otros máximos, ¿verdad? Y se forman otros mínimos acá. Voy a borrar todo esto para no tener el gráfico sucio. Y de igual manera, otra cosa que debes entender, aunque de eso hablaremos un poco más adelante, es que el mercado es fractal, es decir, lo que tú ves que sucede a corto plazo, por ejemplo, esto que estamos acá, esta zona, es a corto plazo, ¿verdad? Eso se puede ver también, esas mismas ondas de precio a largo plazo. Si nosotros minimizamos el gráfico y lo observamos desde una perspectiva global, vemos que todo hace exactamente lo mismo. Tenemos esta zona de acá donde bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos y así sucesivamente, formando máximos y formando mínimos de precio. Entonces, más adelante aprenderemos cómo operar estos máximos de precio y cómo operar los mínimos del precio para saber dónde tenemos que comprar y dónde tenemos que vender. Y claro, como puedes ver acá, se forman pequeños máximos, pequeños mínimos, pequeños máximos, pequeños mínimos y así sucesivamente con todo el mercado. Y nuevamente, si nosotros pues seguimos minimizando todo esto más todavía, pues es el mismo patrón. Pero eso lo analizaremos un poco más adelante en capítulos posteriores en los que son las tendencias del mercado, niveles micro, niveles macro y también las ondas de Elliott. Es importante destacar que estos movimientos del precio, yo he escogido el gráfico del Bitcoin contra el dólar, es decir, lo que cuesta el Bitcoin en dólares actualmente. Pero esto se puede hacer con cualquier activo contra cualquier otro activo que esté disponible en la plataforma. Por ejemplo, puede ser Bitcoin contra el euro, puede ser Bitcoin contra el yen japonés, puede ser Bitcoin contra cualquier otra divisa e incluso se pueden hacer operaciones de Bitcoin contra Ethereum, Bitcoin contra Solana, es decir, mismas criptomonedas contra otras criptomonedas intercambiando el valor entre ellas. Otra cosa que debemos aclarar es que el precio siempre se verá reflejado con el activo más líquido de todos. Por ejemplo, el Bitcoin es líquido, es decir, se puede intercambiar con facilidad. Pero el dólar, que es la moneda en la que estamos trabajando ahora, es todavía más líquida porque es más fácil mover dólares que mover Bitcoin. Por lo tanto, cada periodo de tiempo, cada vela, ¿verdad?, nos va a indicar el precio del Bitcoin. No al revés. No que vamos a tener un gráfico de dólares y que se nos va a expresar el precio en Bitcoin. No. Siempre se representa el precio con la parte más líquida del par, ¿verdad? Y siempre en el trading se opera con pares, es decir, Bitcoin contra el dólar, Bitcoin contra el euro o acciones de Tesla contra el dólar, acciones de Tesla contra el euro y así sucesivamente. Siempre deben haber dos activos. Como explicamos en el segundo módulo, en el primero, el trading es un intercambio de un activo por otro. Por cierto, puedes ver este video que te enseña algunos trucos interesantes de TradingView. Algunos no los vas a utilizar todavía,
Pero al principio, o sea, los primeros trucos sí están muy interesantes porque te enseña cómo configurar en los activos que vas a utilizar a la hora de hacer trading. Entiendo también que esta es una explicación bastante básica de cómo leer un gráfico de precios, pero esa es la idea, ¿no? Que primero sepas, ¿verdad? Cómo es que se mueve o cómo es que se ve reflejado el movimiento del precio en un gráfico, y luego ya en los próximos módulos sí ahondaremos a profundidad en los patrones que nos indican estos movimientos. Antes de concluir, quiero darte una recomendación importante, ¿no? Y es que si todavía estás bastante novato en el asunto del trading, es decir, si has empezado este curso completamente desde cero y estás acá apenas viendo este tercer módulo, no comiences a operar todavía, porque primero tenemos que entender cómo funciona el mercado, cómo funciona su estructura, cuáles son esos patrones de movimiento que hace el precio y cómo identificar esos patrones, que es lo que empezaremos a ver ya en el próximo módulo. En el próximo módulo empieza el análisis profundo de lo que es el trading a través del análisis técnico, valga la redundancia, y ya empezaremos a poner toda la carne en el asador. Y mientras llegamos a ese cuarto módulo, a ese siguiente módulo que es la base del análisis técnico, te recomiendo que vayas a ver el curso de velas japonesas, que es mucho más corto que la totalidad de este curso, pero te vendrá de bastante ayuda en el futuro. Y que además a lo largo de este curso y de los patrones que estaremos analizando, las velas japonesas también van a jugar un papel fundamental. Por lo menos mira los primeros capítulos para que entiendas cuáles son las velas, cuáles son sus tipos, sus clasificaciones, cómo se forman, y de esa manera las podremos utilizar mucho mejor a lo largo de todo este curso de trading. Y suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido que estaremos publicando en Bitcoin. ¡Chao!